Bueno, como sabéis, desde el año pasado, desde 2012, en el Plan de Estabilidad Nacional ya se instaba, es decir, a nivel nacional se instaba a los municipios a buscar hechos imponibles. ¿Eso qué significaba? ¿Eso qué significa? Significa que desde el Gobierno de la Nación se le dice a los ayuntamientos: busquen usted nuevas formas de tributar a la ciudadanía, de que paguemos más, en definitiva. Esa es la forma, el plan de estabilidad, esa es la forma de alcanzar la estabilidad para el Gobierno de la Nación. Bien, empiezo con esto porque entendemos que la ordenanza que regula los vados y que se aprobó en el pleno del viernes va en este sentido. Se han tomado en serio, muy en serio, lo que se les ha dicho desde el Gobierno de la Nación y han buscado nuevos hechos imponibles. Vamos a ver cómo seguimos crujiendo a la ciudadanía. Queremos partir, porque es un poco farragoso, pero queremos partir, para dejarlo claro, de que el bien común que tenemos la ciudadanía, el patrimonio común, el uso de ese espacio público. En la Ley 33 de 2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas dice en su artículo 85 que se considera uso común de este espacio público el que corresponde por igual a toda la ciudadanía de forma indistinta y no se puede cobrar por él. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que cada uno de nosotros vayamos por la calle, el espacio público, que en este caso serían las calles, pues es un uso común y, por supuesto, nadie te puede cobrar por ello. Bien. En segundo lugar, se habla de un uso especial del suelo, que sería en casos... Voy a hablar primero del privativo, porque que queda más claro. El uso privativo es aquel que se utiliza el espacio común por una persona o personas de manera que excluyen al resto de la gente. Por ejemplo, si tenemos un espacio donde se puede aparcar y alguien decide que quiere ese espacio para sí solo, pues pide el permiso, ¿verdad?, y paga por ello porque está utilizando de forma privativa un espacio que es de todos. Bien. Y el espacio especial, pues, o sea, el aprovechamiento especial del suelo público, pues se ven las circunstancias en las que hay peligrosidad o intensidad de ese uso, cuando es escaso ese uso y se utiliza solo por algunas personas, y cuando hay una obtención de una rentabilidad singular de ese espacio. Hay, digamos, un exceso de utilización. Bien, sobre todo son usos especiales, por ejemplo, cuando se monta o desmonta una carpa, ese tipo de usos son los especiales. Bien, pues en la ordenanza nueva de vados, si bien es verdad que es del 84 y es lógico, podría ser lógico que se tenga que actualizar, resulta que en los informes técnicos, tanto de la concejala como los informes técnicos de este ayuntamiento, se habla de que estamos regulando los casos de aprovechamiento de ese suelo público en ocasiones privativo y en ocasiones especial. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que cuando es uso especial del suelo te tiene que autorizar, en este caso la administración local, para utilizarlo de forma especial. Y eso conlleva una obligación, es decir, te obligan a pedir esa autorización, si no, no lo puedes hacer y por tanto a pagar. Y si es un uso privativo, es voluntario, es decir, tú decides si vas a utilizar ese espacio o no. Lo pides, es una concesión, lo pides y entonces pagas, pero es algo voluntario, no es una obligación. Bueno, pues no es casual que si bien se hablan esos informes técnicos de que esta ordenanza va a regular el uso especial o el uso privativo del suelo, luego cuando te vas a la ordenanza solo se habla del uso especial del suelo. Es decir, que en cualquier caso la ordenanza establece que cualquier uso del espacio público va a ser especial y, por tanto, obligatorio. Por tanto, tienes que pedir una autorización y es obligatorio que pagues. Se ha convertido un derecho en una obligación, lo cual ya nos parece bastante preocupante, ¿no? Y bueno, y nos hace ver por dónde van las intenciones de este consistorio. Pero es que si además volvemos a la Ley 33 de 2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y volvemos a los apartados, al artículo 92 y al artículo 93, que habla de las autorizaciones para el caso del uso especial del suelo y de las concesiones para el caso del uso privativo del suelo,
te dice exactamente el siguiente párrafo: no estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o a aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para la persona autorizada o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento suponga condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquella. Es decir, te dice clarísimamente que en el caso de que no haya un beneficio económico para la persona que está disfrutando de ese espacio de forma especial o de forma privativa, en las dos acepciones, si no hay un uso lucrativo, un fin lucrativo, no te pueden cobrar por ello. Es decir, estamos hablando que desde 2003, en toda España, no solo en este ayuntamiento, en toda España, desde 2003 se están cometiendo ilegalidades desde las administraciones públicas, porque se están cobrando vados a las personas particulares y lo prohíbe la ley de 2003, 33/2003, de patrimonio de las administraciones públicas. Es decir, que vamos a investigar este tema porque evidentemente no se están cometiendo solo ilegalidades en este ayuntamiento desde 2003, sino en todos los ayuntamientos de este país. Se está cobrando a los vecinos y vecinas que usan sus cocheras de forma particular y sin ningún interés lucrativo, se está cobrando cuando esta ley prohíbe hacerlo expresamente. Bien, pero es que además recordemos que las administraciones públicas, su deber y su lógica de existencia es que velen por el interés general. Yo estoy aquí como cargo electo para velar por el interés general. Sin embargo, se ha olvidado por completo ese principio de existencia de las administraciones públicas. Si velamos por el interés general, tendremos claro que precisamente las personas que tienen cochera han pagado por ella, tributan más en el IBI por ella, aparte de que pagan un impuesto de circulación, y además se les quiere cobrar por entrar en su cochera. Acordémonos que si el interés general es lo que tiene que medir y evaluar toda actuación desde la administración pública, es de interés general que haya cocheras, porque eso supone para el resto de la ciudadanía menos coches en la calle y, por tanto, más espacio para aparcar. Así de sencillo. Es decir, están evitando que un espacio público se utilice para aparcar ese coche porque lo meten en su cochera, por la cual han pagado más dinero, tributan más en IBI y además pagan un impuesto de circulación. Es decir, creemos que está clarísimo cómo desde las administraciones públicas, en vez de velar por el interés general de la ciudadanía y, por tanto, estar contentos como ciudadanos de pagar nuestros tributos porque sabemos que se usan como se deben usar, ¿por qué este descontento con la política en general y con las administraciones en concreto? Porque, entre otras cosas, sentimos en nuestro día a día cómo parece que están para estrujarnos, para sacarnos hasta el tuétano, en vez de para velar por ese interés general y por hacer justicia social, que es lo que entendemos que debe de conllevar la política bien entendida. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Decir que nos acompaña una persona que representa a vecinas y vecinos que han protestado por esta situación porque efectivamente se entienden que se están cometiendo una injusticia, son de la zona de Albaida, aunque esta ordenanza va a afectar a toda Granada. Pero bueno, ellos han sido los primeros que se han preocupado por estudiar lo que entendemos que es una ilegalidad y por eso le he invitado a que venga hoy a esta rueda de prensa y le paso el micrófono por si quiere añadir o matizar algo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, como ha apuntado, pues bueno, en representación de los vecinos que han protestado por esta nueva ordenanza de vado. Pues sí, me imagino, es decir, más o menos los movimientos que se han venido llevando a cabo respecto de la oposición a esta ordenanza, pues han sido bastante diversos, pero sí se han concretado en Albaida, a raíz fundamentalmente de una serie de multas que se produjeron hace el pasado año, a todos aquellos vecinos que no disponían de un disco de reserva de espacio. Es importante matizar esa cuestión, es decir, la institución del vado ha tenido diversas modificaciones a lo largo de la historia, pero
Estamos diciendo que de forma tradicional era un disco de reserva de espacio. Se entendía como una forma que tenía el ciudadano de excluir del uso del espacio que hay frente a su cochera para otros ciudadanos. Es el principal motivo por el cual una reserva es, por definición, un uso privativo del dominio público. Pero, aparte de esto, si realmente el ayuntamiento pretende realizar una modificación tan sustancial de esta institución, una modificación que está convirtiendo un uso común en un uso especial y un uso privativo en un uso especial, estamos diciendo el paso por la calzada, el paso por la vía pública es un uso común del dominio público, pero la reserva de ese espacio es un uso privativo. Parecerá una cuestión de meros conceptos y de mera técnica, pero no es así. ¿Por qué? Porque mientras que el uso especial está sujeto a autorización administrativa, es decir, usted puede seguir haciendo uso del derecho que llevaba realizando hasta ahora, pero para seguir utilizando necesita de una autorización por parte del poder público, se ha convertido en una concesión. Eso significa que para que una persona pueda acceder a su vivienda, necesita pedir permiso al ayuntamiento. Esto nos preocupa muchísimo. ¿Pero por qué? Porque pensamos que si se sigue yendo en esta línea, realmente estamos desvirtuando no solamente la potestad de los ayuntamientos, es decir, la figura de los municipios, sino también la propia configuración de cómo entendemos los derechos fundamentales a nivel local, en este caso. Pero no solamente va por ahí, es decir, la ordenanza, si la leen, podrán comprobar que la motivación no ocupa más de 3 párrafos muy cortos. Cuando sabemos que las administraciones públicas, que los ayuntamientos no pueden ejercer su potestad reglamentaria si no están sujetos a otra norma de remisión, que se llama. En este caso, la ley reguladora de las bases del régimen local, de la que no hay ni siquiera mención dentro de esta ordenanza. Aparte, algunas de las disposiciones, la propia ley, la 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que algunas de las disposiciones que se incluyen dentro de esta ley no son de derecho aplicable. Nos sorprende de forma, nos alarma incluso ver cómo realmente el consistorio es capaz de pretender realizar una ordenanza con tantísimo peso, y encima estamos hablando de una ordenanza que incluye unos regímenes sancionadores que llegan hasta los 3.000 euros, estamos diciendo, y concretamente, y para que resulte más impactante aún, por meter el coche en una cochera, es decir, por acceder de la vía pública a tu vivienda sin esa autorización que están realizando, es que la multa es de más de 1.500 euros. Que nos diga el ayuntamiento que esto es para preservar el orden público, porque realmente nos sorprende que eso sea así. En segundo lugar, es cierto que esto no va, y como bien ha apuntado Maite, esto no va exactamente, esto va en detrimento del interés general, pero ¿por qué? Pues porque es que el interés general realmente nos interesa, y especialmente, no solamente en nuestro barrio, sino que es que sabemos que Granada está experimentando un crecimiento muy importante en las zonas peatonales dentro de la ciudad, sobre todo con las nuevas políticas de tráfico que se están llevando a cabo. El problema es que le interesa al ayuntamiento que los coches estén en la calle. No, la función de la cochera es una función que es de interés general también. Esa función nos lleva a determinar que es más vale que el coche, que el vehículo, esté dentro de la cochera particular de cada individuo antes de que esté en la calle. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pretende el ayuntamiento? ¿Qué es lo que pretende con esta ordenanza? Entonces, estamos diciendo que restringir el paso de vehículos a inmuebles, puesto que necesita de esa autorización, que en muchas ocasiones no la concederá. ¿Por qué? Pues porque, como bien sabemos, y hemos venido trágicamente, por lo menos en Albaida, experimentando, algunos vecinos que sí solicitaron disco de reserva de espacio, no se les ha concedido. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no se me concede el disco de reserva de espacio y yo accedo con mi vehículo al inmueble, tengo que pagar 1.500 euros, no nos parece proporcionado, por lo pronto. Luego,
también es importante la cuestión de equilibrio en las prestaciones, y esta cuestión también la repuntó en el pleno del pasado viernes el grupo de la Izquierda Unida, ¿no? Que los discos deberán preservarse en perfecto estado. Eso sí, independientemente de si sea imputable o no sea imputable a su propietario. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que por un acto vandálico el disco de reserva, el vado, es destrozado. ¿A quién le compete esa reparación? ¿Tendrá que pagar otra multa? Porque es que el régimen sancionador contempla multas graves para este tipo de conducta. Entonces, nos parece que, si bien es cierto que la ordenanza del año 84, lo que queramos, no creemos que esta actualización responda a intereses de modernización. ¿Por qué? Porque, como bien apuntado en Maite, esto se corresponde perfectamente con las directrices elaboradas en el plan de estabilidad, el Plan General de Estabilidad Presupuestaria de 2012-2013, en el que se ordena explícitamente a las administraciones locales a que busquen nuevos hechos impositivos. Y, por último, mencionar que es muy importante y es vital que el consistorio motive sus ordenanzas. ¿Por qué tiene que motivar sus ordenanzas? Por una sencilla razón. Porque cuando una ordenanza es promulgada, no se hace en virtud de discrecionalidad. La potestad reglamentaria está sujeta a la ley. Y la sujeción a la ley es muy clara. Tiene que estar relacionada con una norma de remisión. Cambiar la naturaleza jurídica de una figura tan presente en el día a día, y cada vez más presente, porque por lo visto están floreciendo vados por toda la ciudad. Y realmente cambiar esta institución de una forma tan sumamente tosca nos parece cuanto menos irresponsable. Así que, y como he apuntado en primer lugar, que creo que si se sigue legislando, que se sigue reglando en esta línea, se está perdiendo pues el equilibrio jurídico, la esencia de no solamente de la entidad local y del ámbito de actuación de los entes locales, sino del propio Estado de Derecho. Y sinceramente lo vemos así. No solo por eso, sino porque además tenemos otra cuestión, que es bastante. Si leen la ordenanza podrán comprobarlo, y me sorprende que no les llame la atención, por una sencilla razón, porque es que establece que si un ciudadano se niega a proporcionar la información privada de la vivienda, del interior de la vivienda, estamos diciendo del interior de la vivienda, a la inspección, la sanción es de 1.500 euros también. Pero hay un artículo de la Constitución española que se llama el artículo 18.2, que establece que el domicilio en cualquier caso es inviolable. Realmente esta ordenanza nos parece completamente fuera de lugar y consideramos realmente que el consistorio debe rectificar. Se va a abrir un periodo de alegaciones que las presentaremos, todo lo que se ha dicho en este momento, e incluso si se ven más cuestiones, porque se harán diversas reuniones con los vecinos en las cuales se profundizará en esta cuestión, todo lo que se tenga que aportar se llevará. Y esperamos desde luego que el ayuntamiento nos escuche y realmente entienda que, es decir, al igual que nosotros no entendemos que esto sea un acto completo, es decir, sobre todo la cuestión de la motivación y el régimen sancionador, creemos que es mero descuido. Si bien es cierto que la naturaleza de la ordenanza no consideramos que sea mero descuido, es otra cuestión. Pero la esencia es que no nos interesa que esta ordenanza o bien no se promulgue, o bien que se promulgue en unas condiciones que realmente protejan al ciudadano, que procuren seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales de las personas y sean coherentes con el principio de proporcionalidad en las sanciones y el principio de legalidad en todo caso. De modo que esa es nuestra opinión. Y muchas gracias. Venga.